Noticias emocionantes, señores. Se ha anunciado el relanzamiento de un programa de cheques mensuales, para muchos conocido como el programa de ingreso garantizado, con un valor de $500 en un estado en concreto. Este programa de ingresos garantizados tiene como objetivo principal proporcionar un apoyo financiero para los hogares que son de bajos ingresos. Sin duda alguna, pues, es un paso positivo hacia la reducción de desigualdad económica y el apoyo para aquellos que más lo necesitan. Manténgase atentos para más detalles sobre cómo pueden calificar y pueden beneficiarse de este programa. Ojo con esto, para los que son de Puerto Rico los invitamos a que se queden también hasta el final del video, ya que le traemos excelentes noticias. Es un pago directo de $200 únicamente en Puerto Rico. Pues así es, señores, una muy buena noticia llegó para los residentes en el estado de Chicago, Illinois. El alcalde Brandon Johnson anunció que va a relanzar un programa de ingresos garantizados que tiene como principal objetivo volver a enviar cheques mensuales de $500, dirigido para los hogares que son de bajos ingresos. El último día del mes de abril, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, comentó que su gobierno planea utilizar $32 millones adicionales en inversiones para reanudar un programa de ingresos garantizados, el cual proporcionó $500 mensuales a familias de bajos ingresos durante el año 2022. En su comunicado afirmó lo siguiente: "Cuando asumí el cargo, quería asegurarme de que el dinero que la ciudad recibió del gobierno federal se utilizara para ayudar a las comunidades más afectadas por la pandemia y también a las muchas desigualdades de la larga data que exacerbó. El gobierno de la ciudad quiere retomar este programa piloto de comunidades resilientes de Chicago como una manera de terminar de gastar los $576 millones que les dieron de fondo federal en el año 2021, como parte de la ley del plan de rescate estadounidense del presidente Biden. El gasto debe realizarse pronto para poder evitar tener que enviar el dinero al gobierno de vuelta. Las ciudades y estados que hayan recibido dinero de este plan de rescate estadounidense van a tener que devolver este dinero al Tesoro de los Estados Unidos hasta antes del 31 de diciembre de este año 2024. Aseguró Johnson que su administración ha desarrollado un plan para garantizar que estos fondos se utilicen de manera estratégica para impactar directa y concretamente las vidas de las personas en todo Chicago. Según la ciudad, se seleccionaron un total de 5,000 hogares para el programa inicial. Los requisitos para los participantes incluían residencia en la ciudad, tener 18 años o más y haber experimentado dificultades económicas relacionadas con la pandemia. Los solicitantes también debían de tener un ingreso familiar igual o inferior al 250% del nivel federal de pobreza. Esto significa más o menos un ingreso menor a los $36,000 anuales para una persona, y si tu hogar consta de 4 personas, sería menos de $75,000 anuales. El gobierno de Chicago no hizo mayor mención sobre cuándo va a reabrir exactamente las solicitudes de este programa. No obstante, si quieren saber cómo funciona el piloto de comunidades resilientes de Chicago y quieren tener una idea de los requisitos que va a tener este nuevo programa en este año 2024, pueden encontrarla en el sitio web oficial del Departamento de Ingresos de Chicago. Además, la nueva inversión para este programa de ingresos garantizados, que va a ascender a un total de $63 millones en pagos directos, el alcalde Johnson también anunció que el resto de los fondos que tenga este plan de rescate estadounidense va a ser utilizado en apoyo a la vivienda, a la juventud, al arte, a la cultura, derechos humanos, a las personas sin hogar y una gobernanza efectiva. Pues perfecto, señores, ahora para los residentes de Puerto Rico. Hace unas semanas, el gobierno de Puerto Rico anunció el envío de $200, conocido como el pago de incentivo reintegrable, el cual va a beneficiar cerca de 150,000 familias de Puerto Rico. Ahora las autoridades del estado dieron a conocer a partir de cuándo llegarán estos pagos y cómo se enviarán.
El secretario auxiliar de Rentas Internas en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Ángel Pantoja Rodríguez, mencionó en una entrevista que la agencia tributaria estima que va a comenzar a enviar este dinero a mediados de este mes de mayo. Ya los trabajos de programación están bastante adelantados y están en la etapa de prueba. La programación está construida y estamos probando escenarios, fue lo que afirmó Pantoja. Nos habíamos propuesto comenzar a mediados de mayo y estamos en una buena posición de poder cumplir con esta fecha en este mismo mes de mayo. En la conversación no se atrevió a dar exactamente un día específico, pero si el departamento cumple con este objetivo de la tercera semana de mayo, estamos hablando de que los primeros pagos estarían enviándose entre el 20 y 24 de mayo. Los primeros en recibir este pago de incentivo serían aquellos que tengan programado el depósito directo a una cuenta bancaria, sin necesidad de acciones adicionales. De no tener la información de la cuenta bancaria en la planilla, va a enviarse un cheque a la última dirección conocida en el Departamento de Hacienda. Este último proceso podría ocasionar que el pago demore unos días más. El incentivo se pagará de forma separada a cualquier reintegro al cual tenga derecho el contribuyente. Si alguno, sin requerirle a los contribuyentes someter un formulario o un documento adicional para recibir este incentivo que está aquí dispuesto. La cantidad exacta de estos pagos de incentivo va a determinar el Departamento de Hacienda, con base en la información que tenemos de la planilla de cada contribuyente sobre los ingresos del año 2023, aunque ya más o menos se tiene estimado que el pago mínimo va a ser de $200. Cabe recordar que este pago está pensado para los contribuyentes de ingresos superiores que quedaron fuera del crédito por trabajo de Puerto Rico, por haber ganado más de $41.500 anuales. Entre los requisitos más importantes que deben cumplir se encuentra lo siguiente: tener un ingreso neto entre $41.500 y $250.000 anuales, haber sido residente de Puerto Rico durante el periodo del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, haber radicado tu planilla, o sea, presentar tu declaración de impuestos antes de la fecha límite que fue el 15 de abril de este año 2024, o 15 de octubre de este mismo año 2024 si solicitaste una prórroga automática a tiempo. El pago del incentivo va a estar sujeto a cobro o deducción por deudas cobrables ante el Departamento de Hacienda y deudas de la Administración para el Sustento de Menores. Por ahora, este pago de Puerto Rico solo se enviará este año, aunque se espera que los fondos del gobierno sean lo suficientes para ofrecerlo también para el año 2025.